Créelo en tu interior. Neville, 6 de octubre de 1969. La realidad objetiva de este mundo es producida únicamente por la imaginación humana, en la cual todas las cosas existen. Esta noche espero mostrarte cómo apropiarte subjetivamente de lo que ya existe en ti y convertirlo en un hecho objetivo. Tu vida no es más que la representación externa de la actividad de tu imaginación, porque tu imaginación se cumple en lo que tu vida se convierte. El último año que Robert Frost estuvo con nosotros, fue entrevistado por la revista Life y dijo: nuestros padres fundadores no creyeron en el futuro, creyeron el futuro en su interior. Esto es verdad. Habiendo roto con Inglaterra, nuestros padres fundadores podrían haber establecido su propia realeza aquí, haciendo rey a uno de ellos y de este modo perpetuando una familia real. Podrían haber elegido una forma de dictadura, pero estuvieron de acuerdo en imaginar una forma de gobierno que no había sido probada desde la época de los griegos. La democracia es la forma de gobierno más difícil del mundo. Sin embargo, nuestros padres fundadores acordaron creer en ella. Sabían que podría tener lugar, porque conocían el poder de la creencia, el poder que tú eres y que espero enseñarte esta noche. Decir, voy a ser rico, no hará que suceda. Debes creer en la riqueza afirmando dentro de ti mismo, yo soy rico. Debes creer en tiempo presente, porque el poder activo creativo que eres es Dios. Él es tu conciencia, y solo Dios actúa y es. Su nombre por siempre y para siempre es Yo Soy. Por lo tanto, Él no puede decir yo seré rico o yo era rico, sino yo soy rico. Reclama lo que quieres ser consciente aquí y ahora. Y aunque tu mente racional y tus sentidos lo nieguen, si lo asumes con sentimiento, tu actividad interna establecida y perpetuada se manifestará en el mundo exterior, que no es más que la manifestación de tu actividad imaginaria. Intentar cambiar las circunstancias de tu vida antes de que cambies su actividad imaginal es esforzarse en vano. Esto lo sé por experiencia. Yo tenía un amigo que odiaba a Roosevelt y quería que él cambiara. Cada mañana mientras se afeitaba, mi amigo regañaba a Roosevelt. Encontraba una cierta alegría y satisfacción en esta rutina diaria, pero no podía entender por qué Roosevelt permanecía igual. Pero te digo, si quieres que alguien cambie, debes cambiar la actividad de tu imaginación, porque es la única causa de tu vida, y puedes creer cualquier cosa dentro de ti, si no aceptas los hechos que dictan tus sentidos, pues nada es imposible de imaginar, y la imaginación, persistida en tu interior y creída, creará su propia realidad. Ahora, todas las cosas existen en Dios, y Él existe en ti y tú existes en Él. Tu cuerpo eterno es la imaginación humana y eso es Dios mismo. Tu imaginación es, en efecto, un cuerpo en el que todas las cosas están contenidas. Cuando imaginas, la misma cosa sale de ese cuerpo divino, Jehová. La historia de Jesús es un maravilloso misterio que no puede ser resuelto hasta que descubras por experiencia que Él es tu propia maravillosa imaginación humana. Se nos ha dicho que Dios habla al hombre en un sueño y se revela a sí mismo en una visión. Ahora, la visión es un sueño despierto como esta habitación, mientras que un sueño ocurre cuando no estás completamente despierto. Hace unos años, esta fue mi visión. Fui llevado en espíritu a una de las primeras mansiones en la Quinta Avenida de Nueva York a comienzos de siglo. Cuando entré, vi que 3 generaciones estaban presentes y escuché al hombre mayor hablándoles a los demás sobre el secreto de su abuelo. Estas son sus palabras.
El abuelo solía decir mientras estaba de pie en un terreno vacío: recuerdo cuando esto era un terreno vacío, y entonces describiría una representación verbal de lo que él quería construir allí. Lo veía vívidamente en el ojo de su mente mientras hablaba, y con el tiempo fue establecido. Él pasó por la vida de esa manera, realizando objetivamente lo que primero había afirmado subjetivamente. Te digo, todo en tu mundo externo fue primero apropiado subjetivamente, no importa lo que sea. El deseo puede ser tu terreno vacío en el que puedes estar de pie, recordando cuando lo que ahora tienes era solo un deseo. Si ahora digo, recuerdo cuando di una conferencia en el Club de Mujeres de Los Ángeles, estoy dando a entender que yo ya no estoy allí y que estoy donde quiero estar. Recordando cuando eras pobre, te he sacado de la pobreza y te he puesto en la comodidad. Yo recuerdo cuando estabas enfermo, sacándote de la enfermedad y colocándote en el estado de salud. Recuerdo cuando eras desconocido. Eso implica que ahora eres conocido. Cambiando mi recuerdo de tu imagen, puedo ahora recordar cuando tú, con toda tu fama y fortuna, eras desconocido y no tenías dinero. Ese era el secreto del éxito del abuelo. Esto es lo que aprendí en la visión. No pongas a un lado este pensamiento, pues vino a mí en una visión. En el capítulo 12 del libro de Números, se dice que Dios habla al hombre por medio de los sueños y se da a conocer a través de una visión. Si Dios se te da a conocer a través de la visión y te habla en un sueño, ¿qué es más importante que recordar tus sueños y visiones? No puedes comparar el diario de la mañana o cualquier libro que puedas leer con tu visión de la noche, pues esa es una instrucción de la profundidad de ti mismo. Dios en ti te habla en un sueño, como lo hizo conmigo cuando me llevó en un viaje en el tiempo a esa hermosa mansión a comienzos de siglo. Como espíritu, yo era invisible a los presentes, pero oía más claramente que ellos y comprendí las palabras más gráficamente que ellos, porque ellos tenían sus millones. ¿Y quién le va a decir a alguien que ya tiene millones cómo obtenerlos? Me introduje en su entorno para conocer su historia, con el fin de compartirla con los que querrán oír y creer en mis palabras y luego probarlas. Esto no quiere decir que, solo porque has escuchado mi visión vas a disfrutar de la riqueza. Debes aplicar lo que has escuchado y recordar el cuándo. Si dijeras, recuerdo cuando no podía gastar $400 al mes para el alquiler, estás dando a entender que bien puedes hacerlo ahora. Las palabras recuerdo cuando era un esfuerzo vivir con mi sueldo mensual implica que has trascendido esa limitación. Puedes colocarte en cualquier estado recordando el cuándo. Puedes recordar cuando tu amiga expresó su deseo de casarse. Recordando cuando estaba soltera, te estás convenciendo a ti mismo de que tu amiga ya no está en ese estado, ya que la has movido de un estado a otro. Cuando digo que todas las cosas existen en la imaginación humana, quiero decir infinitos estados, pues todo lo que es posible de experimentar por ti ahora existe en ti como un estado del que tú eres su poder operante. Solo tú puedes hacer que un estado tome vida. Debes entrar en un estado y animarlo a fin de que se manifieste en tu mundo. Puedes luego volver a dormirte y creer que el hecho objetivo es más real que su estado subjetivo al cual has entrado. Pero te puedo decir, todos los estados existen en la imaginación. Cuando se entra en un estado subjetivamente, se vuelve objetivo en tu mundo vegetativo, donde crecerá y disminuirá y desaparecerá, pero su forma eterna permanecerá para siempre y puede ser reanimada y traída de vuelta a la existencia a través de la semilla del pensamiento contemplativo. Así que te digo, la cosa más creativa en ti es entrar en un estado y creerlo existente. Ahora, la causalidad es el ensamblaje de los estados mentales, que al suceder crean aquello que implica el ensamblaje.
Digamos que tengo dos amigos que empatizarían conmigo si escucharan mis buenas noticias. Los pongo juntos y escucho todo en mi imaginación, cómo hablan de mí y de lo que ha sucedido en mi vida. Siendo verdaderos amigos, escucho sus palabras de alegría y veo la felicidad reflejada en sus caras. Luego me permito hacerme visible a ellos y sentir su apretón de manos y su abrazo, mientras acepto sus felicitaciones como un hecho. Ahora he ensamblado un estado mental que al ocurrir creó aquello que implicaba el ensamblaje. Por lo tanto, yo soy su causa. Mientras camino, creyendo firmemente en la realidad de lo que he hecho y que ese acto imaginario se convierte en un hecho, puedo preguntarme a mí mismo la forma en que ocurrió. Entonces, recordando mi acto imaginario, diría, lo hice. Si yo lo hice, entonces, ¿no lo hizo Dios? Sí, porque Dios y yo somos un yo soy. ¿Vas a seguir creyendo que hay otro en el exterior o vas a creer la gran confesión de fe que te instó a aceptar? Es el gran Shema. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Si el Señor es uno, no puede haber dos. Por lo tanto, si su nombre es Yo Soy y tú dices Yo Soy, debes ser uno con el Señor que trajo el mundo a la existencia. Escucha estas palabras. Por medio de la fe entendemos que el mundo fue creado por la palabra de Dios, de modo que las cosas que son vistas fueron hechas de cosas que no se veían. Aquí vemos que la palabra de Dios es una actividad imaginaria que, unida a la fe, creó el mundo. Y la fe no es más que la apropiación subjetiva de una esperanza objetiva. Ahora, cuando hablas de tu deseo conmigo, no puedes ver mi acto imaginario relativo a ti. Si me dices que necesitas un trabajo y yo acepto ese pensamiento, cuando pienso en ti recuerdo tu necesidad. Pero si cambié tus palabras y te escucho decirme que amabas tu trabajo, podría recordar cuando necesitabas uno, porque ahora mi banco de memoria contiene el hecho de que tú tienes un trabajo que te gusta mucho. Y cuando nos reunamos otra vez, me dirás que lo tienes y estarás trayendo la confirmación de mi imaginario acto creativo. Ahora, si la imaginación trabaja de esta manera y se comprueba a sí misma probándose una y otra vez, ¿qué importa lo que el mundo piense? No te cuesta nada intentarlo y producirá un gran cambio en la vida para ti. Inténtalo, porque lo demostrarás en la ejecución. Esto puede estar en conflicto con lo que crees que Dios es. Tal vez todavía necesitas que sea alguien en el exterior, de modo que hay dos de ti y no uno. Está bien si es así, pero te digo, Dios no se convirtió en ti para que hubiera tú y Dios. Se convirtió en ti para que pudieras llegar a ser Dios. Si Dios se convirtió en ti, su nombre debe estar en ti, y lo está, porque si te pregunto algo, debes primero estar consciente de la pregunta antes de que puedas responder, y tu conciencia es Dios. Puedes no ser consciente de quién eres, dónde te encuentras o lo que eres, pero sí sabes que eres. Consciente de lo que tus sentidos y razón dictan. Puedes creer que estás limitado, que eres indeseado, ignorado y maltratado, y tu mundo confirma tu creencia en tu actividad imaginaria. Y si no sabes que tu conciencia está causando este maltrato, culparás a todos, pero no a ti. Sin embargo, te digo que la única causa de los fenómenos de la vida es una actividad imaginaria. No hay ninguna otra causa. Si crees en los horrores del mundo como te son dados en el diario y en la televisión, tu creencia causa que los horrores continúen. Al creer las noticias de una escasez, comprarás lo que no necesitas, aceptando ciegamente la presión de perpetuar una actividad imaginaria que te mantiene asustado. A lo largo de todas las escrituras se te dice que no dejes que se turbe tu corazón, que no te preocupes y que no temas. Si el miedo pudiera ser eliminado, no habría ninguna necesidad de psicólogos o psiquiatras. Son un montón de tonterías de todos modos.
Cada día esta rama de la medicina cambia sus conceptos y siempre están en conflicto con respecto a cómo es la actitud del hombre hacia la vida. Les digo a todos, todo el vasto mundo está en tu imaginación humana ahora, y de ella puedes traer cualquier deseo creyéndolo existente. En primer lugar, debes saber lo que quieres, luego crea una imagen que lo cumpla. Sabrían tus amigos y hablarían de ello. Imagina que están contigo ahora hablando de tu deseo cumplido. Podrías estar en un cóctel o en la cena de una fiesta que se está dando en tu honor. O tal vez en un pequeño encuentro para tomar el té. Crea una escena en el ojo de tu mente y cree en su realidad en tu interior. Ese estado invisible producirá el estado objetivo que deseas, pues toda realidad objetiva está producida solamente por la imaginación. La ropa que ahora llevas puesta fue primero imaginada. La silla en la que estás sentado, la habitación que te rodea, no hay una sola cosa aquí que no fuera primero imaginada. Así que puedes ver que la imaginación crea la realidad. Si no lo crees, estás perdido en un mundo de confusión. No hay ficción. Lo que hoy es ficción, mañana será un hecho. Un libro escrito hoy como una historia ficticia sale de la imaginación de quien lo escribió y se convertirá en un hecho en la mañana. Si tienes una buena memoria o un buen sistema de investigación, puedes encontrar los hechos de hoy. No todos los hechos se registran, porque no todos los pensamientos se escriben. Sin embargo, todas las personas imaginan. Un hombre que se sienta injustamente encarcelado y desee vengarse, perturbará el mundo, porque todas las cosas por ley divina se mezclan con los demás seres. No puedes detener la fuerza que viene de alguien que está imaginando, porque detrás de la máscara que lleva, tú y él son uno. Empieza ahora a tomar conciencia de lo que estás pensando, porque tal como piensas, imaginas. Solo entonces puedes dirigir un curso verdadero hacia tu objetivo definido. Sin embargo, si pierdes de vista ese objetivo, puedes y serás movido por los aparentes otros seres. Pero si mantienes tu mente centrada en la conciencia de permanecer en tu meta, no puedes fallar. El final de tu viaje es donde comienza tu viaje. Cuando me dices lo que quieres, no trates de decirme los medios necesarios para obtenerlo, porque ni tú ni yo los conocemos. Solo dime lo que quieres para que yo pueda oírte decirme que ya lo tienes. Si intentas decirme cómo se va a cumplir tu deseo, primero debo borrar ese pensamiento antes de que pueda reemplazarlo con lo que quieres ser. El hombre insiste en hablar de sus problemas. Parece disfrutar al contarlos una y otra vez y no puede creer que lo único que necesita hacer es formular su deseo claramente. Si crees que la imaginación crea la realidad, nunca te permitirás preocuparte por tus problemas, pues te darás cuenta de que al hacerlo los perpetúas aún más. Entonces te digo, lo mejor que puedes hacer es creer existente una cosa, al igual que lo hicieron nuestros padres fundadores. Ellos no tenían ningún ejemplo actual de democracia. Existió en Grecia hacia siglos atrás, pero falló porque los griegos cambiaron su actividad imaginaria. Podríamos hacer eso también. No pienses ni por un segundo que tenemos que continuar como una democracia. Podríamos estar bajo una dictadura dentro de 24 horas, pues todo es posible. Si te gusta la democracia, debes estar constantemente vigilante para mantener vivos sus conceptos dentro de ti. Es la forma más difícil de gobierno. Un hombre puede expresar su opinión y organizar una protesta aquí, pero en otras formas de gobierno no puede hacerlo. Si quieres disfrutar de la libertad de una democracia, debes mantenerla viva siendo consciente de ella. Ahora, si mantienes esta ley, no tienes que transmitir lo que quieres, simplemente asumes que lo tienes, pues, a pesar de que tu mente racional y tus sentidos externos lo nieguen, si persistes en tu asunción, tu deseo se convertirá en tu realidad. No hay límite para tu poder de creencia, y todas las cosas son posibles para el que cree. Solo imagina qué enorme poder es ese. No tienes que ser agradable, bueno o sabio.
porque cualquier cosa es posible para ti cuando crees que lo que estás imaginando es cierto. Ese es el camino hacia el éxito. Yo creo que cualquier hombre que haya tenido éxito en la aventura de su vida ha vivido como si fuera exitoso. Viviendo en ese estado, él puede nombrar a aquellos que le ayudaron en la consecución de su éxito y puede negar que siempre estuvo consciente del éxito, pero su conciencia obligó esa ayuda que recibió. Creer existente tu deseo es ejercer el maravilloso poder creativo que eres. Se nos dijo en el primer salmo: bendito el hombre que se deleita en la ley del Señor. En todo lo que hace, prospera. Esta ley, como se explica en el Sermón de la Montaña, es psicológica. Habrás oído que se dijo a los antepasados: no has de cometer adulterio, pero yo les digo, cualquiera que desee a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Aquí descubrimos que no es suficiente frenar el impulso en el exterior. El adulterio se comete en el momento en que el deseo es pensamiento. Sabiendo lo que quieres, llévate hacia ello, pues el acto fue cometido en el querer. La fe debe ser añadida ahora, pues sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Puedes imaginar un estado y sentir que tu acto imaginario es ahora un hecho? No te cuesta nada imaginar. De hecho, estás imaginando a cada momento todo el tiempo, pero no conscientemente. Pero puedo decirte, si usas tu poder creativo imaginando que un deseo ya está cumplido, cuando lo consigas, las circunstancias parecerán tan naturales que será fácil negar que tu imaginación tuvo algo que ver con ello, y puedes fácilmente creer que hubiera ocurrido de todos modos. Pero si lo haces, habrás vuelto a dormirte otra vez. Primero que todo, la mayoría de nosotros ni siquiera nos damos cuenta de nuestra propia cosecha cuando nos confronta. Y si recordamos que una vez lo imaginamos, la razón nos dirá que habría ocurrido de todos modos. La razón te recordará que conociste a un hombre, aparentemente por accidente, en una fiesta que estaba interesado en hacer dinero. Cuando escuchó tu idea, te envió a ver a su amigo, y mira lo que sucedió. Así que realmente hubiera sucedido de todos modos. Entonces, por supuesto, es fácil ignorar la ley, pero bendito es el hombre que se deleita en la ley del Señor, en todo lo que hace prospera. No olvides la ley mientras estés viviendo en el mundo del César, y aplícala sabiamente, pero recuerda que no estás justificando por su uso. La justificación viene a través de la fe. Debes tener fe en la increíble historia que Dios prometió mostrarse a sí mismo en ti como tú. Esta es la promesa de Dios para todos y a todos se les pide que la crean. No es lo que eres, sino qué le confías a Dios hacer. Eso es lo que te salva. Y en la medida en que confíes en Dios para que te salve, serás salvado. Pero Él nos ha dado una ley psicológica para amortiguar los inevitables golpes de la vida. La ley es simple. Como siembres, así cosecharás. Es la ley de igual engendra igual. Como imagines, así será tu vida. Sabiendo lo que quieres, asume el sentimiento que sería tuyo si lo tuvieras. Persiste en ese sentimiento y de una manera que no conoces ni podrías concebir, tu deseo se convertirá en un hecho. El abuelo hizo su fortuna estando en un terreno vacío y diciéndose a sí mismo: recuerdo cuando esto solo era un terreno vacío. Entonces él describía una hermosa representación verbal de la construcción que deseaba allí. Esta es una técnica maravillosa. Puedes recordar cuando estabas enfermo, eras desconocido, pobre o un fracasado. Recordando cuando eras implica que ya no eres eso, y tu poder está en su implicación. Usa la ley y te llevará de éxito en éxito, según como concibas lo que es el éxito. En lo que a mí concierne, el éxito es cumplir la promesa, y no puedes hacer eso a través de la ley. La promesa se cumple a través de la fe. ¿Te estás manteniendo fiel a la fe? Examínate para ver si lo estás. Te he contado una historia eterna. Créela,
Pero no la cambies. La historia es esta. Dios se convirtió en ti para que tú puedas convertirte en Dios. Usa la ley para amortiguar los golpes mientras Dios mantiene su promesa, y entonces un día, cuando tu viaje haya terminado, dirás: en tus manos encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Señor, Dios fiel. Este es el clamor en la cruz. Encomienda tu espíritu a tu acto imaginario. Relájate y quédate dormido sabiendo que su redención está asegurada. Después, cuando menos lo esperes, Dios te demostrará que te ha redimido despertando en ti como tú. Luego nacerás, no de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Ahora, entremos en el silencio. Estados infinitos. Neville, 22 de marzo de 1968. Muchas veces alguien me dice: no creo que los demás te entiendan. Me hicieron esta pregunta: cuando usas la palabra estado, no creo que los demás sepan lo que quieres decir. Así que, ¿puedes por favor explicarlo? Esta noche lo intentaré. Se nos ha dicho: ustedes son hijos del Altísimo. No solo unos pocos, sino todos nosotros. Sin embargo, ustedes morirán como hombres y caerán en infinitos estados de conciencia, porque los estados son aquello en lo que caen los hijos del Altísimo. Un estado es una actitud de la mente, un estado de experiencia con un cuerpo de creencias con el que vives. Expresando siempre un estado, te identificas con él diciendo: yo soy pobre o yo soy rico, yo soy conocido o yo soy desconocido, yo soy querido o yo soy despreciado. Podría continuar indefinidamente porque hay infinitos estados en los que puede caer un hijo individual del Altísimo. Blake hizo esta declaración: la eternidad existe y todas las cosas en la eternidad, independientemente de la creación, que fue un acto de misericordia. Por esto se puede ver que no considero que el justo o el malo estén en un estado supremo, sino que cada uno de ellos son estados del sueño en los que el alma puede caer en sus sueños mortales del bien y el mal. Cuando te encuentras en un estado o veas a un aparente otro en un estado, no lo condenes ni lo alabes, porque todos los estados existen y ningún estado es mejor que otro. Cada estado es una actitud, un estado de experiencia con un cuerpo de creencias que un hijo individual del Altísimo ocupa. Y si es hijo del Altísimo, ¿no somos hermanos de la unidad suprema? ¿Y no somos también miembros del cuerpo último, que es Dios el Padre? Así que los estados en los que caemos no pueden estropear ni de ninguna manera frenar a nuestro ser inmortal que cayó. Tu poder creativo no cayó voluntariamente, fue la voluntad de tu Padre que tú, su poder creativo, descienda y experimente estados. En el capítulo 8 de Romanos, Pablo nos dice: se hizo sujeto a futilidad, no voluntariamente, sino por voluntad de aquel que lo sometió en esperanza. Hay unidad en Dios, pero Dios el Padre está hecho de dioses, los hijos. Así, el poder creativo de Dios cayó en división y pasa a través de estados que, en la resurrección, resultan en unidad. Como hijo del Altísimo, tú puedes, en un abrir y cerrar de ojos, moverte a cualquier estado, pero lo más probable es que no te quedes allí porque un estado está compuesto por un cuerpo de creencias. Si tú pasas el día pensando desde cierta base, un cierto cuerpo de creencias, lo más probable es que te duermas esa noche en la misma creencia.
Sabiendo que puedes pasar a otro estado, otro cuerpo de creencias, puedes tratar de moverte, pero debes persistir en permanecer en el nuevo estado hasta que se vuelva natural. Hay innumerables estados, y el ocupante de un estado no es mejor que el ocupante de otro, porque cada uno es un hermano en la más alta unidad y todos son uno en el cuerpo de Dios el Padre. Pero el estado, la actitud de la mente a la cual más constantemente regresas, constituye tu morada. Si vives en la autocompasión, expresarás el estado, pero al ocupar ese estado no serás menos que uno que tiene ambiciones de entrar en la Casa Blanca o en el Vaticano como el Papa. El individuo que desea un estado ambicioso no es mayor o menor que el que no sabe que está en un estado y permanece sometido a él. ¿Cómo salir de un estado? A través de la creencia. Debes creer en la doctrina. Se te dice, todo lo que desees, cree que lo has recibido y lo recibirás. Los preceptos de Cristo deben ser aceptados literalmente, porque serán cumplidos literalmente. ¿Puedes creer en el precepto de que creer que ya has recibido tu deseo lo hará surgir en tu mundo? Si es así, entonces esta noche puedes cambiar las cosas que están sucediendo en tu mundo. Y si puedes creer y persuadirte de que las cosas son como quieres que sean hasta el punto de moverte realmente hacia el sentimiento de que son ciertas, serán sentidas y vistas en tu mundo. Debes sentir que tus deseos ya están realizados, que ya son verdaderos, porque la verdad de cualquier concepto es conocida por el sentimiento de certeza de que el pensamiento es verdadero. Asumiendo que eres el hombre o la mujer que quieres ser, sabrás que realmente lo eres por el sentimiento de certeza que inspira en ti, porque si te sientes seguro, actuarás sobre él. Si no actúas, no estás convencido, porque Dios en ti es tu propia maravillosa imaginación humana, y Dios está siempre actuando. Tú puedes estar físicamente incapacitado, pero estás actuando siempre en tu imaginación, que es Dios, el Padre de tu vida. Por estados me refiero a las actitudes de la mente. El Nuevo Testamento comienza. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. La palabra arrepentimiento significa un cambio radical de actitud. Tu actitud no necesita ser hacia otro, sino una actitud respecto a sí mismo. Si sientes que no tienes nada por lo que vivir, debes arrepentirte cambiando tu actitud radicalmente de ese estado. No te condenes por el estado en el que has caído. Si no te gusta, muévete hacia otro. No te compadezcas de ti mismo, porque si lo haces, harás del estado un hábito y permanecerás allí durante el resto de tus días en la tierra. En cambio, tú puedes creer esta doctrina y salir de cualquier estado. Permíteme ilustrar con esta historia. Un caballero que asiste a las conferencias y su esposa se mudaron a su nuevo hogar en la playa. Queriendo hacer algo de paisajismo, invitaron a 5 paisajistas a darles ofertas. 2 ni siquiera hicieron una oferta debido a la ubicación de la propiedad, pero después de elegir uno, fueron plantados el césped y jardines, así también varios árboles. Dentro de 6 meses habían muerto 3 árboles. Ahora, en lugar de enfadarse y llamar al hombre, exigiendo que los árboles fueran reemplazados, mi amigo decidió poner a prueba su imaginación. Así que mientras estaba sentado en su automóvil, se imaginó que estaba apoyado contra el árbol sano, mientras miraba a los 3 que parecían estar muertos, pero ahora eran sanos y hermosos. Entonces, un día el paisajista vino a la casa, preguntando sobre el jardín, especialmente por los árboles. Parece que sus hombres habían utilizado demasiado nitrógeno en el fertilizante, lo que causó que las raíces se quemaran. Al ver los árboles, regresó el martes siguiente y los reemplazó de forma gratuita. Este mismo caballero compartió otra experiencia conmigo diciendo: una mañana en mi camino al trabajo pasé por un edificio muy prominente y me dije, me pregunto cómo sería trabajar allí.
Sin saber nada de la compañía, jugué con la idea de que me ofrecieran un fantástico salario e incluso imaginé viendo mi nombre en la puerta de la oficina. Ese mismo día, mientras trabajaba, recibí una llamada de una agencia contratada para cubrir los puestos ejecutivos de la empresa cuyo edificio había pasado y cuyo empleo acababa de imaginar. La agencia estaba llamando para preguntar si yo consideraría trabajar para su cliente. Estaba tan sorprendido al darme cuenta de que la ley podría funcionar tan rápido, pero ahora sé que sí. Tú no tienes que permanecer en un estado si has cometido un error. Puedes cambiar los estados por la mañana, al mediodía y por la noche. Pero el estado al que más constantemente regresas constituye tu morada. Es a partir de ahí que vas a vivir y perpetuar hasta que te muevas en el pensamiento. Como Blake dijo, el roble es cortado por el hacha y el cordero es muerto por el cuchillo, pero su forma eterna permanece para siempre y reproduce su forma externa por la semilla del pensamiento contemplativo. El ser que realmente eres descendió a la debilidad de la carne, haciéndote experimentar el estado en el que estás ahora. Contempla otro estado y el mismo ser que trajo tu presente forma a la existencia restaurará y hará vivo el otro estado, el estado deseado. Esto lo seguirá haciendo hasta que su propósito se cumpla. Ese propósito es seguir un patrón determinado de regreso a la unidad del ser. Ya ves, en el principio fuimos obligados. No nos ofrecimos voluntariamente a caer en estos estados. Fuimos sometidos a futilidad, no voluntariamente sino por la voluntad de aquel que nos envió. Pero cuando regresamos, descubrimos que somos el mismo ser que nos sometió. Ahora somos los hijos, destinados a regresar como Dios el Padre. Ahora déjame compartir contigo una palabra que yo uso noche tras noche. La palabra es David y significa amante, amado, pero específicamente hermano del Padre. Todos somos hermanos, pero después de mi resurrección y retorno a la unidad, David, hermano del Padre, me llamó Padre. Llegará el día en que David te llamará a ti también Padre, pues él es el hermano del Padre. Todos somos hermanos de la más alta unidad, predestinados a resucitar en esa unidad que se rompió en nuestra caída en división. Así que el nombre de David, en el sentido más específico, es tío. Si David es el hermano del Padre y cada uno de nosotros es un hermano en la caída, en la división, cuando resucitamos en la unidad David, es el que revela a todos como el Padre. La unidad se rompió por un propósito. El poder creativo de Dios descendió a la experiencia de los estados para llegar a ser mayor de lo que era antes del descenso. Teniendo unidad en el pensamiento, el poder creativo cayó en la división y será resucitado de regreso a la unidad del pensamiento una vez más. Así que cuando hablo de estados, estoy hablando de estados de conciencia, actitudes de la mente que crean un cuerpo de creencias. Mi hermana y mis hermanos en casa no creen en el mismo Cristo que yo, a pesar de haber nacido todos en la misma familia y de habernos criado en el mismo ambiente. Mis hermanos se llaman a sí mismos cristianos, pero su definición de Cristo difiere de la mía. Desde su estado de conciencia, ellos creen en un hombre que vivió hace 2000 años. Sin embargo, yo te diría que Cristo es la sabiduría y el poder creativo de Dios que desciende a estados, resucita y regresa como el ser que lo envió. Llegará el día cuando comprendas todos estos preceptos como siendo literalmente verdaderos. Aquí hay uno que se encuentra en la primera epístola de Juan 3:2. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Cómo lo conoceremos? Convirtiéndonos en lo que Él es. Los predicadores del mundo te dirán que cuando Él venga, serás como Él en carácter, en tu actitud hacia la vida. Serás amable y considerado y tendrás sus buenas cualidades, pero yo te digo, serás como aquel que está en el fondo de tu alma meditándote. Esto lo sé por experiencia. Fue en el año 1936 cuando vi la roca que las escrituras declaran como el Dios que me dio a la luz.
Un día, mientras estaba tranquilamente sentado en el silencio, una roca apareció repentinamente ante mi vista. Luego se dividió e igual de rápido se volvió a unir en la forma de un hombre sentado en la postura del loto, meditando profundamente. Cuando miré más de cerca, descubrí que estaba viéndome a mí mismo meditando. Y entonces supe que cuando se despertara yo no podría desaparecer, sino más bien sabría que yo era él. Este llamado Neville que está frente a ti es su emanación. Él la trajo a la existencia, y aunque le cortes su cabeza 1.000.000 de veces, él restaurará su forma eterna a través de la semilla del pensamiento contemplativo. Nada deja de ser, porque todas las cosas existen en la eternidad y pueden ser traídas a la existencia por este ser meditativo, que se ve exactamente como tú, solo que elevado a la enésima potencia de la majestad. Nunca has visto tu cara lucir tan hermosa. Nunca la has visto contener tal majestuoso poder, tal fuerza de carácter, mirándose a sí mismo y sabiendo que no hay otro. Mientras brilla como el sol, tú regresas al ser que él está meditando en este mundo de mortalidad. Cuando tengas esta experiencia no tendrás nada que ver con nadie que afirme que él o ella es Cristo. No dejarás que nadie te disuada, ya que cuando la veas serás como él. ¿Has visto alguna vez a alguien en este mundo que sea exactamente como tú? Tus hijos pueden parecerse a ti, pero si pones una foto de uno de ellos al lado de la tuya, sabrías que son fotos de personas diferentes, ¿no es cierto? Nadie tiene las mismas huellas dactilares o el mismo olor que otro, pero cuando conozcas a la roca que te engendró y al Dios que te dio a luz, le conocerás porque serás exactamente como él. Cuando ves a este ser en la profundidad de tu alma, estás viendo al que descendió a estos estados, meditándose a sí mismo. Tú eres su emanación, su reflejo actuando los papeles que él sueña. Y cuando él despierta de su descenso y empieza a ascender, tú eres él. No hay dos semillas de pensamiento contemplativo en la profundidad del alma que sean idénticas. Todos somos hermanos, y habiendo sido sometidos, cuando regresamos a la unidad, somos Dios el Padre. Ahora ves a quién se refiere la palabra David, el hermano del Padre. Dios el Padre es mi hermano, que un día se levantará y, llevándome de regreso a la unidad del ser, me llamará Padre. Ese es David, ese es el juego, ese es el misterio de la vida. Ahora, volviendo al principio, todo es un estado. Puedes ser cualquier hombre, cualquier mujer que quieras ser cuando entiendes el misterio de los estados. Un estado es simplemente una actitud de la mente, un cuerpo de creencias, una fase de la experiencia. Ahora bien, no seas como la luna, que cambia de 1/4 a 1/2 a 3/4 y luego a luna llena. O como la tierra que se repite una y otra vez, estación tras estación. ¿Alguna vez has notado que en ciertas épocas del año el mismo conjunto de circunstancias te suceden? Cada año está siempre muy caluroso cuando es tiempo de salir de vacaciones, o siempre te encuentras sin dinero cuando se acerca la Navidad. O cuando comes fresas siempre tienes un sarpullido. Todos estos son patrones creados en el mundo de los estados en el que todos vivimos. Hay infinitos estados y combinaciones de estados en los que Dios, tu propia maravillosa imaginación humana, cae. Afortunadamente hay un límite que llega cuando la infinita misericordia que está dentro de ti da un paso más allá y se despierta a sí misma, y mientras lo hace, tú, el que ella puso en la tormenta, despiertas, mejorando por el descenso a estos estados. Y regresas como uno, trayendo tus dones que son el resultado de tus experiencias viajando a través de estos estados. Traes tus talentos, de los cuales el mayor es el arte del perdón, la capacidad de entrar y participar de lo contrario. Cuando ves a alguien en desesperación, ¿puedes representártelo a ti mismo como a él le gustaría ser visto? ¿Y puedes convencerte a ti mismo de que lo que ves es real? En la medida en que te convenzas a ti mismo, él se convertirá en ese hombre.
Entonces habrás conquistado a través del perdón, le habrás sacado de un estado y colocado en otro. Ahora, cada acto de bondad es una muerte en la imagen divina, pues en cada acto te sacrificas a ti mismo. Al darle vida a lo que ya no quieres ver, mueres a eso y vives en lo que tú quieres ver. Así que cada bondad hacia otro es una muerte en la imagen divina. Al representarme a otros y persuadirme a mí mismo de que ellos son como me gustaría que fueran, en la medida en que me convenzo a mí mismo llegarán a serlo, y mientras llegan a serlo, yo muero a lo que anteriormente di vida. Yo vivía en lo que pensé que ellos eran, y luego muero a ese pensamiento. Lo hice deliberadamente, así que yo mismo lo sacrifiqué. Tengo el poder para sacrificarlo y el poder para levantarlo otra vez. Sacrifiqué mi vida a propósito a aquello que vi, y la levanté para aquello que quería ver, resucitando así a otro, que soy yo mismo, en un nuevo estado. ¿Con qué frecuencia debo hacerlo? 70 veces 7, o el tiempo que me tome convencerme de que es cierto. Cuando sacrifico mi vida por otro, él es mi hermano, porque tenemos el mismo Padre. Como hermanos caemos en estados y nos resucitamos a nosotros mismos en la unidad del Padre. Así que el mayor talento, el mayor reto a superar es el arte del perdón. Por perdón no quiero decir un acuerdo verbal, dejando el recuerdo de lo que fue perdonado. Para perdonar completamente, debo olvidar completamente el evento. No importa lo que fue dicho. Si me perdonas, ni siquiera puedes recordar lo que yo hice o dije. Solo estando dispuesto a ver lo que quieres ver, si te persuades a ti mismo de que ahora eres lo que quieres ser, has olvidado lo que eras antes. Eso es el perdón. El verdadero perdón es completo olvido. Blake nos dice, el arte de vivir es olvidando y perdonando. Si no perdonas completamente, no puedes olvidar, porque perdonar es cambiar tu actitud hacia otro, y en la medida que la cambias, perdonas lo que ellos hicieron o dijeron. Por lo tanto, ya no los mantienes en el estado que les obliga a hacer lo que hicieron. Mientras permanece en un estado, el hombre debe desempeñar el papel que el estado dicta, y el hombre debe interpretar cada parte. Dios, en su infinita misericordia, nos ha ocultado los papeles que hemos desempeñado, porque el shock sería demasiado grande si fuéramos a ver los horrores que hemos cometido mientras pasábamos a través de todos estos estados. Cuando caes en un estado no puedes evitar actuar desde esa premisa, y puedes caer en cualquier estado. No te estoy diciendo que un estado es correcto y otro equivocado. Simplemente te estoy pidiendo que juzgues todos los estados con amor. Si alguna vez tienes alguna duda, siempre haz lo que contenga amor. Entonces sabrás que estás haciendo lo correcto. Si alguien se te acerca y te cuenta que quiere un trabajo, no le preguntes cómo perdió su trabajo anterior. Simplemente escúchale decirte que ahora tiene un trabajo maravilloso. Haz eso y le habrás sacado del estado de desempleo y lo habrás colocado en el estado de trabajador bien remunerado. Te insto a usar tu propio maravilloso poder creativo y deliberadamente moverte hacia el estado de tu elección. Hazlo ahora ocupando el estado el tiempo suficiente para que se sienta natural. ¿No has tenido un traje que se sentía tan nuevo que estabas consciente de él a cada momento? Sé que cuando me compré mi primer traje caminaba por la Quinta Avenida pensando que todas las personas con las que me cruzaba sabían que mi traje era nuevo. La gente que pasaba no me prestaba atención, pero yo era muy consciente de mi traje nuevo. Eso es exactamente lo que sucede cuando entras en un nuevo estado. Si el estado de riqueza es nuevo, crees que todo el mundo lo sabe, pero nadie sabe o le importa si eres rico o pobre. Por lo tanto, camina en el estado hasta que llegue a ser natural. En el momento en que el sentimiento sea natural, la riqueza es tuya. Pagué $30 por mi primer traje. Hoy en día un traje me costaría $200, pero sin importar el costo, cuando el traje es nuevo, soy consciente de él.
pero déjame llevarlo el tiempo suficiente para sentirlo natural y ya no seré consciente de él. Lo mismo es cierto para un estado. Es posible que desees el estado de fama. Si pensaras que eres famoso y permanecieras consciente del estado el tiempo suficiente para hacerlo natural, a medida que los pensamientos fluyen de ti, llegarán a ser una parte natural de tu cuerpo de creencias, y entonces el mundo proclamará tu fama. Ahora entremos en el silencio. Man must go back in memory, seek for and destroy the causes of evil however far back they lie. This going into the past and replaying a scene of the past in imagination as it ought to have been played the first time, I call revision. And revision results in repeal. Changing our lives means changing the past. The causes of the present evil are the unrevised scenes of the past. Todo lo que contemplas, aunque aparece afuera, está dentro, en tu imaginación, de la cual este mundo de mortalidad no es más que una sombra. Blake. Nada aparece o continúa siendo por un poder propio. Los eventos suceden porque actividades imaginales comparativamente estables las crearon y continúan siendo en virtud del apoyo que reciben de tales actividades imaginarias. El papel que desempeña el imaginar el deseo cumplido en la consciente creación de circunstancias es obvio en esta serie de historias. Verás cómo la narración de una historia del uso exitoso de la imaginación puede servir como un estímulo y un desafío a los demás para probarlo y ver. Una noche, un caballero de mi audiencia se levantó y dijo que no tenía preguntas para hacer, sino que quería contarme algo. Esta fue su historia. Cuando salió de las Fuerzas Armadas después de la Segunda Guerra Mundial, consiguió un trabajo que le daba un salario de $25,000 a la semana. Después de 10 años ganaba $600 al mes. En ese momento compró mi libro Imaginación Despierta y leyó el capítulo Las tijeras de podar de la revisión. A través de la práctica diaria de la revisión, según lo establecido allí, pudo decirle a mi audiencia, 2 años más tarde, que su ingreso era igual al del presidente de los Estados Unidos. En mi audiencia estaba sentado un hombre que, por su confesión, estaba en bancarrota. Había leído el mismo libro, pero de pronto se dio cuenta de que no había hecho nada con el uso de su imaginación para resolver su problema financiero. Decidió que intentaría imaginarse a sí mismo como el ganador del pozo 510 en el hipódromo de Caliente. En sus palabras, en este grupo uno intenta elegir a los ganadores en la 5ª a la 10ª carrera. Así que esto es lo que hice. En mi imaginación me puse de pie, clasificando mis boletos y sintiendo que tenía cada uno de los 6 ganadores. Representé esta escena una y otra vez en mi imaginación, hasta que en realidad sentí piel de gallina. Entonces vi al cajero dándome una gran suma de dinero que coloqué debajo de mi camisa imaginaria. Este fue todo mi drama imaginario, y durante 3 semanas, noche tras noche, representé esta escena y me dormí en la acción. Después de 3 semanas viajé físicamente al hipódromo de Caliente, y ese día cada detalle de mi juego imaginativo fue realmente realizado. El único cambio en la escena fue que el cajero me dio un cheque por un total de $84,000 en lugar de efectivo. TK. Después de mi conferencia, la noche en que se contó esta historia, un hombre del público me preguntó si yo creía posible que él duplicara la experiencia de TK. Le dije que él mismo debía decidir las circunstancias de su escena imaginaria, pero que cualquiera que fuera la escena que eligiera, debía crear un drama que pudiera ser natural para él mismo e imaginar el final atentamente con todo el sentimiento que pudiera reunir.
No debía trabajar por los medios para el fin, sino vivir imaginativamente en el sentimiento del deseo cumplido. Un mes después, me mostró un cheque por $16,000 que se había ganado en otro pozo 510 en el mismo hipódromo de los días previos. Este hombre tuvo la más interesante repetición de la buena fortuna de TK. Su primera victoria se hizo cargo de sus dificultades financieras inmediatas, aunque él quería más dinero para la futura seguridad familiar. Además, y más importante para él, quería probar que esto no había sido casualidad. Él razonó que, si su buena suerte pudiera suceder una segunda vez consecutiva, la llamada ley de porcentajes daría paso a la prueba de que sus estructuras imaginarias verdaderamente estaban produciendo esta milagrosa realidad. Y así se atrevió a poner su imaginación a una segunda prueba. Él continúa: yo quería una cuenta bancaria importante y esto para mí significaba ver un gran saldo en mi estado de cuenta bancaria. Por eso, en mi imaginación, representé una escena que me llevó a 2 bancos. En cada banco yo veía una apreciativa sonrisa para mí del gerente del banco cuando entraba en su establecimiento. Yo escuchaba el cordial saludo del cajero. Yo pedía ver mi estado de cuenta. En un banco vi un saldo de $10,000. En el otro banco vi un saldo de $15,000. Mi escena imaginaria no terminó allí. Inmediatamente, después de ver mis saldos bancarios, volvía mi atención a mi sistema de carreras de caballos que, a través de una progresión de 10 pasos, llevaba mis ganancias a $11,533 con un capital inicial de $200,000. Yo dividía las ganancias en 12 pilas en mi escritorio. Contando el dinero con mis manos imaginarias, ponía $1,000 en cada una de las 11 pilas y los restantes $533 en la última pila. Mi cuenta imaginaria ascendía a un monto de $36,533, incluyendo mis saldos bancarios. Representé toda esta escena imaginativa cada mañana, tarde y noche por menos de un mes, y el 2 de marzo volví al hipódromo de Caliente. Yo hice mis boletos, pero curiosamente y sin saber por qué, dupliqué 6 más exactamente como los 6 ya hechos, pero en la 10ª selección cometí un error y copié 2 boletos 2 veces. Cuando llegaron los ganadores, tuve 2 de ellos. Cada uno pagó $16,423.50. También tenía 6 boletos de consolación, cada uno pagando $656,80. El total combinado ascendió a $36,788. Mi cuenta imaginaria un mes antes había totalizado $36,533. 2 puntos de interés, los más profundos para mí, fue que, al parecer por accidente, había marcado 2 boletos ganadores de manera idéntica y también, al final de la 9ª carrera, que fue uno de los principales ganadores, el entrenador intentó retirar el caballo, pero los administradores negaron la solicitud del entrenador. AJF. Cuán sutiles fueron los hilos que llevaron a su objetivo. Los resultados deben dar testimonio de nuestra imaginación, o realmente no estamos imaginando el final en absoluto. AJF fielmente imaginó el final y todas las cosas conspiraron para ayudar a su cosecha. Su error, al copiar un boleto ganador 2 veces, y la negativa del administrador de permitir la solicitud del entrenador fueron los eventos creados por el drama imaginario para hacer avanzar el plan de las cosas hacia su objetivo. El azar, escribió Belfort Bax, puede definirse como ese elemento en el cambio de realidad, es decir, en la síntesis fluida de eventos, que es irreductible a la ley o a la categoría causal. Para vivir sabiamente, debemos ser conscientes de nuestras actividades imaginarias, o, en cualquier caso, del fin que están tendiendo. Debemos cuidar de que sea el fin que deseamos. La imaginación sabia se identifica solo con aquellas actividades que son valiosas o que prometen el bien.
Sin embargo, por mucho que el hombre parezca estar tratando con un mundo material, en realidad está viviendo en un mundo de imaginación. Cuando descubre que no es el mundo físico de los hechos, sino las actividades imaginales las que dan forma a su vida, entonces el mundo físico ya no será la realidad y el mundo de la imaginación ya no será el sueño. El camino zigzaguea cuesta arriba todo el camino. Sí, hasta el final. El viaje durará todo el día, de la alborada a la noche, mi amigo. Cristina Georgina Rossetti, cuesta arriba.